Conoce, educa. Aprender para actuar. Entre profes. Somos Educa Te Escucha. La formación de líderes educativos es clave para transformar la educación y enfrentar los desafíos actuales. Comprender sus retos y desarrollar estrategias efectivas es fundamental para impactar positivamente en las escuelas y comunidades. Hoy nos acompaña el doctor Michael Johanne, experto en liderazgo educativo y formación de directivos escolares, con una amplia trayectoria en la Universidad de Pensilvania. Dirige iniciativas que fortalecen la toma de decisiones y el liderazgo de educación a nivel global. Bienvenido a Educa Te Escucha. Muchas gracias. Como primera pregunta tenemos, ¿qué estrategias recomendaría para desarrollar un liderazgo escolar efectivo frente a los desafíos actuales? Bueno, primero empezaría a decir que para destacar la atracción del puesto en el campo de educación, porque yo creo que primero realizar y agradecer el privilegio de estar trabajando con jóvenes y también tratando de construir un futuro del país. En términos de estrategia, yo creo que uno de los aspectos que me parece muy importante es pensar concretamente en el desempeño de la práctica. Nosotros hemos trabajado mucho en el área de tratando de simular la práctica de un líder en un contexto actual, ¿no? O sea, es muy importante aprender contenido de liderazgo, aprender varias destrezas, habilidades sobre el liderazgo, cómo manejar recursos, cómo comunicar bien, cómo organizarse, todas esas cosas técnicas, etcétera, sumamente importantes. Ciertas disposiciones que son muy importantes, como tú dices, o sea, uno tiene que tener una actitud de crecimiento que tienen para los niños y la comunidad, pero mi experiencia es que no es suficiente. Necesitamos también una capacidad de reaccionar en un contexto en donde va a estar liderando. Tiene que tratar de, o sea, tener un ojo. Aristóteles hablaba de un ojo frenético. O sea, que un ojo que realmente está tratando de entender cómo conecto todo ese conocimiento que tengo a la necesidad del contexto actual que estoy mirando. Y qué papel de liderazgo, qué forma de liderazgo necesita ese contexto y esa organización en ese momento de su desarrollo. O sea, de repente pensamos que una estrategia de liderazgo es como, bueno, esa es la estrategia que necesitamos. Y eso bien equivocado. O sea, uno tiene que mirar el contexto y tener las herramientas. Yo creo que parte de la estrategia es seguir desarrollando su capacidad de entender el entorno. Cada institución, cada organización es un organismo vivo, cambia, ajusta y todo eso. Y como líder uno tiene que estar sensible y explícito e intencional, juntando datos sobre el comportamiento de los adultos, los niños, el contenido y todo eso, los datos de desempeño, y de ahí en un síntesis regular, o sea, seleccionando cómo voy a intervenir en esto en mi liderazgo, o sea, dónde necesito. Porque también el otro aspecto de estrategia que me parece sumamente importante en liderazgo es pensar el liderazgo como una capacidad de la organización que estoy liderando. O sea, no es solamente mi liderazgo, estamos tratando de fortalecer y aumentar la capacidad de la organización, todos mis colegas, en hacer sus propias decisiones, desarrollar su propio sentido de fronesis, de su ojo frenético, porque van a estar en varias situaciones, con alumnos, con colegas, con padres de familia, y lo que uno está tratando de hacer como líder es cultivar más capacidad para que lo puedan hacerlo bien y puedan hacerlo alineado bien con la misión de la organización. Y eso no depende de un líder. Lo que el líder tiene que hacer es estar capacitando y dando posibilidades de eso. Así que eso yo creo que es una estrategia bien clave. El otro, que en ese proceso uno va a estar andando, aprendiendo algo sobre la institución. Y va a empezar a entender, o sea, lo que funciona y no que funciona. O sea, tratamos esto con la asociación de los padres de familia y eso fracasó. Y eso salió adelante, regio. En general, las organizaciones son es muy difícil de recordar lo que aprendieron. Un año después, o sea, quizás una colega recuerda el incidente y tiene ese conocimiento. Pero una organización no puede andar progresando si no recuerda. Entonces, parte de la responsabilidad o estrategia del líder es crear las rutinas,
los repositorios, etcétera, los hábitos de revisión y acumular ese conocimiento. Estamos con esa estrategia ahora o ese tipo de rutina de actividades con los padres de familia porque hemos aprendido esos varios aspectos. Si cambia la situación, vamos a acumular más conocimiento, ajustarlo y avanzar así. O sea, modelando lo que queremos para los alumnos, básicamente. Claro. Sigue curioso, pero sigue también acumulando, reflexionando en lo que aprendiste. Tercer parte, yo creo que es importante de no solamente verse como líder, o sea, el liderazgo como una persona dentro de la organización, pero también no pensar que la organización es la única parte de la educación de los niños. O sea, está metido en una red, en un contexto, un entorno de familia, de comunidad, de iglesia, o sea, otras organizaciones que están afectando a este mismo alumno. Entonces, ¿cómo coordinar eso? Y también aprender de otras instituciones que están mirando lo mismo. Esas redes, esa atención a no solamente las redes en que existe ya tu institución, colegio, pero también está en una red con otras instituciones así y aprendiendo así, yo creo que es otra estrategia súper importante. Así que no sé si te contesto la pregunta. ¿No? Muy bien, o sea, hay mucha adaptabilidad. Mucha adaptabilidad y una intención de hacerlo y acumularlo y reflexionarlo. Y hacerlo como una capacidad. Nosotros hablamos o sea, una esencia del liderazgo tiene que ver con una postura de indagación. Uno está entrando al colegio diciendo como líder, ¿qué voy a aprender sobre este organismo hoy día que me informa, o sea, que informa el liderazgo que voy a elegir? Porque uno tiene que decidir, no es como para estar estudiando todo el día. Tiene que hacer acciones, pero ¿cómo estoy juntando datos para entenderlo? Y eso puede ser caminando en el pasillo, escuchando atentamente la conversación de qué estamos hablando, de qué estamos enfocados, juntándose, etc. Pero haciéndolo con la intención de decir, tenemos que entender cómo aumentar la capacidad de mis colegas de hacer las decisiones. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya. ¿Qué aprendizajes clave ha obtenido en su trabajo con líderes educativos en diferentes países? Bueno, primero, una de las cosas que he aprendido ha sido que sí estamos en una profesión global, a pesar de que no estamos conectados muy bien. O sea, parte del desafío, si uno tenía un médico y el médico solamente estudiaba cardiología peruano y no aprendió, o sea, el médico no aprendió de toda la ciencia globalmente sobre cardiología, estaría un poco asustado, con razón, ¿no es cierto? En educación, típicamente estamos muy aislados de nuestras instituciones y nuestros países, de repente de una parte de la ciudad o un sector de colegios dentro de esa ciudad, etc. Típico también en Estados Unidos, eso pasa. Y lo que hemos encontrado es que áreas de la práctica, escenarios de liderazgo, son mucho más comunes que pensamos, de repente. Pienso, bueno, sistema peruano es totalmente distinto a los chilenos, al mexicano, colombiano, Estados Unidos, etc. Sí. Pero cuando llega un padre de familia, bien enojado sobre el tratamiento de su hijo, hay algo parecido entre varias culturas, ¿no? Y hay maneras de navegarlo mejor que otros. Y la profesión sabe eso, pero no tenemos herramientas o maneras de transferir eso generación a generación. Por eso nuestro interés en cosas como simulaciones, como una herramienta que puede capturar la sabiduría tácita, que ahora desaparece generalmente en la profesión, y hacerlo transferir las fronteras nacionales, etc., ¿no? El otro aspecto yo creo que he aprendido por ver los contextos distintos es la necesidad de desarrollar la capacidad de entender el contexto de una manera más sistemática. Buenos directores tienen un ojo, orejas, sentido, ¿no? Siempre uno lo observa y están siempre consiguiendo información, están siempre en contacto con gente, con asuntos, con todo lo que está pasando así. Hay uno que tiene un instinto mejor que otro, pero todo el mundo puede aprender métodos de entender el entorno mejor que otro, ¿no? Sabemos, ponte tú, el concepto que siempre me ha atraído ha sido el liderazgo, no lo pronuncio bien, distribuido, ¿no? Que típicamente la gente piensa que debo compartir mi liderazgo con gente. Y eso no es el concepto, al fondo. Al fondo el concepto es que
si quiere o no, ya está distribuido. Hay otros líderes en tu contexto. O sea, tú puedes ser el director, la directora, pero hay otros que son líderes en otros aspectos de lo que está pasando en la comunidad que afecta a la educación de los niños. Si sabe eso, fantástico, porque puede realmente asegurar que está en conversación y comunicación con esos otros líderes y reclutándole, o sea, para alinear los esfuerzos de todos. Sin saber esto, uno está manejando, navegando ciegamente en una manera que o sea, quizá no va a funcionar. Entonces eso puede ser análisis de redes, puede ser otras técnicas que te deja entender el entorno de una manera mucho más precisa. Y eso sirve en varios contextos, hemos visto en varios lugares. Okay. Así que... Muy bien. ¿Qué consejo le daría a los futuros educadores para enfrentar los desafíos del siglo XXI? Yo creo que estamos en un momento de tantos cambios fundamentales y lamentablemente una falta de confianza en muchas instituciones, incluso educacionales. Cambio de tecnología que no hace la pregunta de qué valor, o sea, qué quiere decir, o sea, cuál es mi valor agregado en esta situación si esta app es inteligencia artificial, puede escribir un mejor ensayo, contestar, o sea, ¿qué toma? Muchas preguntas básicas que tienen que ver con educación. En eso yo creo que es importante primero para que el líder realmente pasar el tiempo suficiente en su autorreflexión de qué vale para sí mismo, en qué está basado eso, y mantener un tipo de sentido, o sea, de reflexión sobre su propio sentido de la vida, etc. Quizás esto suene demasiado filosófico, pero realmente yo creo que tengo mucha experiencia de que un líder que ha hecho ese tipo de reflexión está en otra situación frente a los cambios que alguien está siempre reaccionando porque no tiene su propia reflexión en estos asuntos. Yo creo que el otro es reconocer que hay mucha gente que comparten interés en lo que están haciendo. Si dirige una institución y eso tiene sus responsabilidades institucional, jurídica, profesional, claro. Pero los padres de familia tienen interés en el niño, la comunidad tiene eso, la república, el Estado tiene interés en el futuro de los niños también. Entonces, el sentido o sea, la capacidad de estar atento de los cambios políticos y culturales en la sociedad. Muchas veces la gente, o sea, proyecto para mi propio paso, o sea, mi propia vida, o sea, no está muy interesado necesariamente en la política. Me encantaba trabajar con jóvenes y estudiar y aprender cosas, genial, o sea, eso me anima. La idea de meterme en la política, digamos, algo así, y no estoy diciendo política partidaria, estoy diciendo que uno tiene que estar atento, leer el contexto cultural y para mantenerse alerta a cómo esta institución que estoy dirigiendo o donde estoy trabajando enchufe con ese cambios que está pasando y puede servir como utilidad a ese cambios que todo el mundo está tratando de entender. Entonces, una institución educacional debe ser central a una sociedad como son actuales, que están realmente en la mitad de reflexionar a preguntas muy básicas. En eso debe ser una carrera, una profesión súper animadora, porque está central a lo que estamos tratando de hacer en un momento en que muchos están preguntando ¿para qué? ¿Por qué? En ese sentido. Entonces uno no tiene que llegar con las apuestas, pero sí uno tiene una oportunidad de liderazgo de establecer el foro, el lugar donde vamos a tratar de entenderlo. O sea, muchas gracias. No, un gran gusto. Muchas gracias. Y esto fue Edúcate Escucha. Si deseas seguir al tanto de nuestras próximas entrevistas, no dudes en suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra cuenta de Instagram, donde encontrarás más contenido de Edúcate Escucha.